Muy buenas tardes. Tengan una cordial bienvenida a todos ustedes, estimados clientes y amigos. Queremos agradecerles por la oportunidad que nos brindan. En esta tarde queremos conocer un tema que inquieta mucho. Entiendo yo ustedes dentro del área que están trabajando la parte de automatización o la parte de procesos. Queremos mencionar este tema que se conoce como interfaces de comunicación industrial y protocolos. Antes me gustaría presentarme. Y para los que no me conocen, mi nombre es Luis Chicaiza, jefe de ingeniería y ventas de la empresa Tech Design. Nosotros somos una empresa dedicada a lo que es la parte de ingeniería mecatrónica y somos distribuidores autorizados en marcas como Siemens, en donde somos Solution Partner de la división de PLM, donde también hay software para la parte de lo que es desarrollo. Y en este caso también tenemos la parte de lo que es Motion Control en lo que es servomotores. También la parte de GCK en la que estamos trabajando y que tal vez ya ustedes conocen, tenemos soluciones para la parte de lo que es máquinas CNCs y brazos robot, que es lo que estamos ya implementando para los procesos. Luego de esta breve presentación, vamos a dar inicio a esta charla y vamos ya a comenzar. Eh, Parece que no se comparte. Tenga la bondad, me gustaría saber si de pronto... Ah, no. Parece que no se estaba compartiendo. Ya. Bueno, vamos a nuevamente a mostrar un poquito. Queríamos mencionarles que nosotros, como habíamos dicho anteriormente, somos la empresa Tech Design, especialista en la parte de ingeniería mecatrónica y manejamos marcas como son Siemens, GSK, que tienen soluciones para la parte de máquinas NCs, servomotores y la parte de brazos robots. Así que si pronto hay interés en esos temas, también ustedes pueden comentarnos para poder ayudarles en lo que requiera. Pues, tenga la bondad de, si es que ustedes de pronto tienen problemas con el audio o la imagen, nos podrían inscribir en el chat En este caso hay una y conferencia ya de... acabamos comentando al respecto. Vamos a silenciar a algunas personas por acá. Mientras se van integrando, queremos nuevamente darles la cordial bienvenida a todos ustedes y ya dar inicio a esta charla de lo que es interfaces de comunicación y protocolos. Me parece que la persona que es Roger, no le puedo silenciar, no sé si es posible que le silencie por favor su micrófono para no tener interferencia, tenga la bondad. Le agradezco mucho que me ayude con eso. Bien, entonces vamos a dar y sigamos, continuemos con el tema. Y para esto queremos comentar que hoy más que nunca dentro de la industria ya se ha dado algunos retos y que por eso entiendo yo que es un poco el interés de ustedes el poder conocer este tema ya muy difundido. Es que la industria requiere realmente hacer que sus múltiples sistemas, sus equipos de varias marcas, incluso varios fabricantes, se puedan comunicar entre sí. Y no solo a nivel de campo, donde están los actuadores, los PLCs, sino también llevamos mucho más allá, ya al nivel de gerenciamiento, al nivel de gestión, en donde nosotros vamos a revisar cómo las redes industriales, o en este caso las interfaces, van a dar solución a este asunto. Entonces, uno de los retos es este, ¿no? Que haya realmente una multiplicidad de sistemas y que se puedan comunicar entre sí. Por otro lado, también se requiere integrar una comunicación total. Como habíamos mencionado, desde la parte industrial, la parte de procesos, la parte de maquinaria, la parte de gestión, por ejemplo, la parte administrativa. Entonces ahí también es importante ya el uso de lo que son, en este caso, redes de comunicación. Por otro lado, también ahora ya hay un concepto muy conocido que incluso ya está implementando en varias universidades, la parte del SIM, que tiene que ver con la manufactura integrada por computador, donde también lo que se quiere lograr es poder tener esta integración de manufactura, esta integración del proceso, y que este sea flexible y eficiente. Entonces,
eso es un poco, en términos generales, los retos que la industria tiene. Para lo cual es importante el uso de redes industriales. De hecho, lo que vamos a presentar en esta presentación inicial habla sobre una red de planta que se conoce como el triángulo de una red de datos. ¿Y por qué es ventajoso? ¿Cuáles son las ventajas que uno puede obtener de esta red? Es que uno puede, por ejemplo, en varios campos, y hablando ya de la parte superior de esta pirámide, tenemos lo que es la parte de visualización y supervisión de todo el proceso productivo, ya una gestión de nivel gerencial, donde, digámoslo así, el gerente o las jerarquías, ya sean jefes de plantas, jefes de calidad, entonces ellos pueden hacer una supervisión de cómo está yendo su proceso dentro de la planta. Entonces, importantísimo que para hacerlo se puede implementar una red de planta donde también involucra la parte de lo que es redes de datos y redes industriales, que luego lo vamos a señalar un poco más al detalle. Luego también la otra ventaja que logramos es el toma de datos del proceso más rápida e instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que se quiere tener? Es tener una estadística al mismo tiempo de qué es lo que está sucediendo dentro de su proceso. Si usted tiene, por ejemplo, una empresa donde tiene maquinaria CNC, y está haciendo manufactura de muchas cosas, usted quiere saber cómo está yendo en el campo de la producción, cuántos elementos se están produciendo, cuántos son de buena calidad, cuántos hay con problemas. Entonces hay que tener un control, una toma de datos de ese proceso y hacerlo que sea lo más rápido y de forma instantánea para así tomar decisiones también. Es una ventaja de tener una red de planta, una red industrial dentro de la planta. Otro beneficio también es la mejora del rendimiento general de todo el proceso. Por eso yo entiendo que ustedes ya están pensando, si es que están dentro de una planta, son tal vez jefes de mantenimiento o están como jefes de planta o personas que hacen proyectos. Entonces también pueden ya ir pensando de que la mayoría de empresas se están ajustando a estos estándares, donde lo que quieren hacer es tener este tipo de pirámide en donde ya hay una integración completa de toda la manufactura y del proceso. Como lo habíamos mencionado, que existe una gestión desde la parte alta hacia los niveles más bajos. Y también algo importante que nos da como ventaja es una posibilidad de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre departamentos. ¿Qué, qué significa esto? Me parece que tengo problemas con el audio, no sé si es correcto. Ya, bueno, si de pronto no escucha, me parece que es alguien que nos está escuchando. Y yo entendería que tal vez un problema del internet, tal vez local, entonces de pronto habrá que hacer una revisión. Entiendo que la mayoría de personas que estamos acá estamos bien. De todas maneras, vamos a revisar que si es que hay algo, ya están acá la gente de sistemas igual pendientes. Entonces acá tenemos esta posibilidad de intercambio, como habíamos dicho, de datos entre sectores del proceso y entre departamentos. Esto también es una cosa muy importante. Ahora ya se exige dentro de las empresas, de las fábricas, que por ejemplo haya una conexión total entre niveles de supervisión, de calidad, de lo que es envío de órdenes de producción y que éstas se integren completamente con los demás procesos, los demás campos. Desde por acá conocer qué está pasando con mi máquina CNC, con mi bomba, con mi motor, que tal vez es una parte crítica en donde en caso de que una de estas se separara, dejara de funcionar, entonces eso afecta directamente al proceso. Entonces la idea es tener un intercambio de datos para saber qué está sucediendo. Y otra cosa importante también, ahora ya las empresas con este nivel global que estamos trabajando, ya hay empresas que tienen sucursales o tienen una planta en Guayaquil, otra en Quito, entonces también se requiere hacer programación a distancia sin necesidad de estar pie de fábrica, ¿no? Entonces, si uno quiere conocer, por ejemplo, que una empresa hace envases en una fábrica, en el otro lado hacen tal vez las tapas para estos envases, se me ocurre algo así, entonces lo que se requiere es que se pueda tener, digamos, un contacto con esta otra planta y entre los dos haya una comunicación de qué está pasando, sin necesidad de que la persona tenga que irse a la otra planta para resolver ciertas
necesidades. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente el tener una red de planta, una red de datos es muy importante y es ya lo que hoy se está trabajando a nivel mundial. Esto ya es algo del día a día y acá en nuestro medio también ya se está impulsando muchísimo. Por eso es interesante profundizar mucho en este tema de lo que es de redes industriales e interfaces. Ahora vamos a hacer un tema ahí muy sencillo, algo general, porque esto hay toda una ciencia y también estamos ya programando un curso, ya un curso más formal de todos estos asuntos para que se lo pueda ver más al detalle. De todas maneras, esperamos que con lo que vamos a ver ahora podamos tener algo de a criterio y luego comentamos. Bien, entonces, igual lo que es preguntas, vamos a dejar unos minutos al final, unos 10 minutos y resolvemos todas las preguntas. Se pueden escribir de todas maneras al chat y de ahí vamos mirando. Si es que hay algo que de pronto podamos mencionarlo en el momento que estamos acá exponiendo, lo vamos también topando. Bien, aquí hay un asunto de lo que habíamos hablado de esta pirámide de red de planta que acabamos de ver. Como habíamos mencionado, mirado, si usted lo puede ver nuevamente, digamos, hay cuatro niveles, ¿no? Hay cuatro niveles en los cuales se involucra diferentes áreas y como dijimos, la idea de la red de industrial, o la red de datos y la red de planta es que estas se interconecten y manden, envíen información y puedan estar comunicados entre sí. Entonces, para esto hablamos de cuatro niveles. El nivel de gestión, que lo habíamos mencionado, es integrar niveles de fábrica, proceso productivo, gestión, uso de redes. Por ejemplo, este nivel de gestión ya es en el nivel más alto, ¿no? En donde ya es a nivel de gerencia, de jefes de producción, jefes de planta, jefes de calidad, en donde se van a tomar decisiones ya en macro. Para lo cual, este tipo de nivel de gestión lo que va a usar es redes LAN y redes WAN. Ya hablamos del Internet, ¿no? A nivel global. Entonces ya ese es uno de los particulares que algunos también lo vamos a topar, pero ya estamos hablando de ese tipo de nivel. Y generalmente ese tipo de nivel también va interconectado con software que integra la parte de los ERP que se llaman, o sea, gestionadores, en donde usted puede mirar la parte administrativa, por ejemplo, la parte de ventas que le dice, mira, yo quiero hacer tantos equipos que me envían, entonces hay que mandar una orden de producción. Entonces, en este nivel de gestión se va a manejar a través de estas redes para ir a los niveles más bajos para que pueda cumplir el objetivo. Y para esto ya entramos en el siguiente nivel, que es un nivel de control, en donde ya este se involucra mucho ya con las zonas de trabajo, donde están, por ejemplo, PLCs de alta gama para diseño, calidad, y también se siguen usando redes LAN, ya pero a un nivel un poco menos complejo. Por ejemplo, aquí cuando hablo de PLCs de alta gama, estamos hablando ya de que, por ejemplo, vamos a hablar de procesos donde se usen, por ejemplo, PLCs del tipo S7400, si es que hablamos de Siemens, o de los alembrajes, los tipos Flex, entonces ya es otro tratamiento. Entonces aquí también, digámoslo así, estos dos tipos de enlaces o dos tipos de redes, por la hora vamos a mencionar algo muy ligero, pero entiendo yo que las personas que estamos acá o los que estamos dentro de esta charla, más van a estar en los niveles de campo de proceso y nivel de entrada y salida, que es lo donde estamos más familiarizados con ese tipo de redes, porque están netamente, esto está direccionado a la parte ya del proceso, de los PLCs, de los actuadores, de los sensores, donde entiendo yo que la mayoría de personas que estamos acá comprendemos mucho. Entonces ahí hablamos de un nivel de campo y de proceso donde ya integramos igual PLCs de gama media, en donde hay entradas y salidas, PIDs, y en este caso vamos a usar buses de campo o lo que se conoce también como protocolos de comunicación, ya vamos a ver luego eso, y también algo que ya se está difundiendo mucho y ahí es donde también animo a ustedes, luego vamos a hacer ya una charla más dedicada a esta parte, lo que tiene que ver con Ethernet industrial. De hecho, ya los nuevos dispositivos, hablando ya de PLCs o otros equipos, ya están los fabricantes haciendo que estos tengan dentro de su hardware la parte de lo que es comunicación Ethernet. Entonces, eso también es un tema muy interesante y en donde tenemos que involucrarnos bastante. Entonces, sí, animamos a este asunto. Y finalmente, un nivel ya más abajo, más básico, pero de todas maneras importante y digámoslo así, crítico,
donde ya están muy próximos al proceso, sensores, actuadores, buses de campos sencillos, sistemas de periferia descentralizado. Este también, a pesar de que es un nivel bajo que uno podría decir no es tan complejo, por ejemplo, ahora ya hay un avance muy grande en donde justamente acabamos ya a centrarnos en el tema de lo que son las interfaces de comunicación industrial y los protocolos de comunicación que van a ayudar a que estos procesos se trabajen de una forma mucho más rápida. Y también se tenga ventajas en cuanto a lo que es las conexiones de los equipos. Eso ya lo vamos a revisar. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, hay un nivel alto que lo hemos mencionado, un nivel de gestión, y un nivel bajo que es el nivel de entradas y salidas. Vamos a concentrarnos en los dos niveles finales. Y para esto quiero mostrar esta tablita donde ya se habla de una automatización integrada, como habíamos mencionado al inicio, de un SIM, que es también una manufactura integrada, en donde, digamos, haya una comunicación entre estos cuatro niveles. Muy importante porque esto permite que, digamos, haya optimización y también haya una mayor respuesta en cuanto a los objetivos planteados por la industria o por la planta. Entonces, vamos a pensar en estos cuatro niveles y quiero mencionar un detalle que me parece muy importante con la intención de darles un criterio de por qué son importantes o dónde son los, digamos, los niveles más críticos. En este caso, usted como un desarrollador o una persona que se está involucrando en la parte de lo que son las redes industriales. Por ejemplo, hablando del nivel 4 y 3, que son los niveles, como habíamos mencionado, de gestión, donde ya están los altos cargos, el gerente, los jefes de producción. Por ejemplo, ellos no necesitan un tiempo de respuesta muy alto. Dependerá mucho también de lo que se esté trabajando, ¿no? Pero en forma muy general, digamos, por ejemplo, hablando del nivel 4, la respuesta es de días a segundos. O sea, no digamos, queremos hacer una fábrica de carros donde estamos haciendo tal modelo, necesitamos sacar tantas unidades, entonces necesitamos esa información acá. Pero esa información no es crítica, no es que usted tiene que tenerla en segundos. O sea, puede demorar unas horas, tal vez días. Entonces ya dependerá del tipo de reporte que se requiera. Entonces en este nivel realmente, por decirlo así, el tiempo de respuesta no es muy alta en el que nosotros necesitamos. Y hablando de la relación de porcentaje de tareas, hablando de la gestión versus control, igual en el cuanto de la gestión sí se requiere, digamos, un porcentaje muy alto. Entonces el sistema debe dar una respuesta alta en este asunto del gestionamiento, donde uno tiene que igual tener todos los parámetros que le permitan inmediatamente tener respuesta a reportes, a Excel de estadísticas y muchas cosas como esas. Pero en cuanto a control, como usted conoce, o sea, no es que ellos van desde aquí a tener inherencia directa con algún sistema de control, algún PLC, algún actuador. Entonces igual el porcentaje es bajo. Ya. En cuanto al nivel 3, un control de área, entonces también ya el tiempo de respuesta ya es un poquito mayor. Por ejemplo, si hay un problema con una CNC que está parada, un brazo robot, entonces el control de área, digamos, está manejando lo que es la parte de producción, entonces esto le va a generar cierto tiempo de paro, entonces sí necesitamos una respuesta no muy rápida, pero tampoco que sea muy exigente, ¿no? Entonces puede estar de segundos a minutos. Igual en cuestión de gestión, estamos hablando igual de un porcentaje un poco menor, pero igual a un 90%, que significa que también, o sea, en nivel de gestión, de ver qué alternativas tenemos en cuanto a orden de producción, utilizar otra máquina CNC o usar otro brazo robot, entonces tiene que ser igual rápida la respuesta acá. O digamos, el porcentaje es mucho mayor. Igual en la parte de control no se involucra mucho, hay cierto porcentaje que va directamente en ese sentido. Y ya, hablando ya de los niveles 2 y uno, es que los que estamos concentrándonos y donde ya, como habíamos mencionado anteriormente, vamos ya a, a mirar este asunto de las interfaces, de lo que vamos a usar nosotros ya a nivel industrial. Entonces, aquí sí, algo importante que queremos tomar en cuenta es que la respuesta que se nos exige es que sea de segundos a milisegundos. Incluso en el nivel uno, en controlador de procesos, debe ser hasta microsegundos, ya yendo así muy rápido, ¿no? Por decirlo, si usted tiene una bomba que está generando un vacío para cierto proceso y esta bomba tuvo una avería, entonces la respuesta que tiene que dar el dato tiene que ser muy rápida, porque si no es rápida, entonces ahí ese sí es un proceso, un cuello de botella que se puede generar y esto va a afectar a los niveles altos. Entonces,
hablando ya de la parte del proceso donde van a ver los actuadores, los PLCs, entonces sí necesitamos un tiempo de respuesta alto. Entonces ahí es donde se requiere igual usar una interfase adecuada, una interfase de comunicación que la vamos a ver luego, y también un protocolo de comunicación que permita este tipo de respuesta. Y acá igual en porcentaje de control versus gestión que estamos revisando, por ejemplo, ya hay un mayor porcentaje, porque está directamente interrelacionado con la parte de la parte de lo que es la automatización y la parte del control, donde vamos nosotros ya a manejar directamente digamos, en este caso, el actuador, el motor, para que este dé una respuesta rápida. Bien, entonces es un poquito así mostrando en forma general estos niveles que hemos señalado y ya haciendo un poco de resumen, hablamos de dos niveles, niveles superiores y niveles inferiores. Entonces ahí, para tomar en cuenta esto como para un criterio de que usted, digamos, va a implementar una red. Entonces usted tiene que pensar qué le exige cada nivel. Por ejemplo, los niveles superiores le exige grandes volúmenes de datos, el tiempo de respuesta no es que sea muy rápido, como habíamos visto, entonces no es muy crítico, y se sitúa de en segundos, minutos hasta horas, entonces hay un tiempo de respuesta flexible, pero sí se usa grandes volúmenes de datos. Por eso es que en este nivel, como habíamos señalado anteriormente, aquí va las redes LAN, el Internet, donde ya maneja ese tipo de estructura. Pero ya hablando ya en niveles inferiores, que es lo que nosotros nos vamos a concentrar, que está más direccionado a lo que hacemos, ya hablando como interfaces de comunicación industriales y buses de campo, entonces acá sí es importante la parte del tiempo. El tiempo, como dice aquí, es de transmisión mucho más rápido y sobre todo un comportamiento determinista de las comunicaciones. Es decir, esto tiene que ser rápido y muy fiable. Entonces no puede esto parar nunca. Y claro, los volúmenes que se usan, por ejemplo, hablamos de entradas, salidas, de los PLCs, de pronto información para las HMIs, pero no es que sean archivos pesados o paquetes pesados, son volúmenes relativamente pequeños, menos elevados. Entonces, ahí, como usted, no sé si con esto que quiere un poco, o sea, dar a entender de que estos niveles inferiores, el tiempo prima. Y también es importante la fiabilidad, o sea, que sea algo que sea una respuesta rápida y que no debe realmente parar. Entonces, ya pensando en ese sentido, ya ahora sí avanzando ya en el tema, vamos a pensar en la necesidad de interfaces industriales. Y para esto, no sé si lo pueden ver la proyección, ahí usted va a ver algo que tal vez sí le ha pasado y el cual, no sé, si usted vino por esta charla es porque usted ha mirado mucho de esto. Bueno, aquí hay una foto muy exagerada del tema, ¿no? Pero vale ponerla para un poco entender lo que hoy está sucediendo y por qué la importancia de usar interfaces industriales y buses de campo. Por ejemplo, en la primera foto que está a mi izquierda, entonces aquí nosotros que tenemos lo que se llama una conexión punto a punto. Desde un PLC o cableado paralelo, de un PLC hacia las diferentes entradas y salidas, ¿no? Actuadores, sensores, que es lo que generalmente se trabaja, ¿no? Entiendo yo que muchos de ustedes que trabajan en estas áreas lo están haciendo de esta manera. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando trabajamos con mucha información, o sea, muchos periféricos, muchas entradas, muchas salidas, entonces aquí realmente comenzamos a mirar esto de acá, ¿no? Tantos cables, una infinidad de accesorios y lo que es más crítico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una distancia grande, usted quiere traer una información desde el otro, desde, desde alguna área a 200 metros, a 1000 metros, entonces puede imaginarse lo que implica los costos también, tubería, canaleta. Entonces el usar un cableado paralelo realmente trae muchos problemas. Ahora en cambio, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros ya utilizamos interfaces industriales? Entonces cuando usamos interfaces industriales, este escenario inicial cambia, porque usted lo que va a realizar es usar los mismos equipos, los mismos periféricos, entradas y salidas, pero estos se van a ir conectando a través de un bus de campo y las conexiones de pronto serán 2 metros, 3 metros, y luego esta trama o este bus amplio
se conectará hacia nuestro dispositivo central, tal que está tal vez ubicado a 1000 metros, a 500, se va a través de una red industrial. Entonces, mucho más fácil trabajar con ese tipo de estructura, en donde incluso los costos son menores, porque usted va a mandar un cable, un solo cable, un par de cables que lleva una comunicación, y usted va a evitar lo que habíamos mencionado anteriormente. Y aquí hay una fotografía, por ejemplo, de un ejemplo de un centro, de un bus centralizado, en donde usted coge los elementos, los centraliza en uno de esos dispositivos, y este tendrá un solo cable que se irá a comunicar con un mando central. Entonces, ahí es donde realmente este asunto de las interfaces industriales y los protocolos de comunicación son muy importantes, y hoy por hoy ya se están utilizando en muchas industrias, y muchos fabricantes, como hemos mencionado anteriormente, ya trabajan ya a nivel de lo que es buses de campo. Buses de campo, protocolos, interfaces, y la parte de Ethernet, que también, como le hemos mencionado anteriormente, también soluciona muchos de estos temas. Bien, por ahora vamos a mirar, acá hay otro ejemplo de lo que estamos mencionando: cableado paralelo versus bus de campo. Entonces usted puede darse una idea. Tiene que lanzarse de 50 metros, 100 metros por cada uno de los elementos. ¿Qué implica la cantidad de cable, de trabajo, de accesorios, cuando usted lo puede hacer a través de un bus de campo? Un bus de campo que se va interconectando con todos los elementos. Entonces, mucho más sencillo el que usted pueda trabajar de esta manera. Entonces, ahí la necesidad realmente del uso ya de redes y buses de campo, que es lo que nosotros estamos ya revisando dentro de lo que es la parte de interfaces de comunicación. Para esto, queremos mirar aquí un mapa eh, que tiene una estructura, y esta es una estructura de lo que significaría un bus de campo. Entonces, el bus de campo tiene una topología de esta manera, que es muy similar a un modelo OSI. Ya cuando hablamos, hilando un poco más fino, cuando usted va a investigar lo que son los buses de campo, en este caso línea de datos, enlaces de datos, entonces le presenta un modelo OSI que tiene muchos más niveles. Pero un bus de campo es mucho más sencillo, porque vamos a tener solo 3 niveles que deben satisfacernos para que nosotros podamos cumplir con un bus de campo adecuado. Para esto vamos a pensar hablando ya de los 3 niveles, ahí es donde vamos ya a topar la parte de lo que es de la interfase de comunicación y la parte del protocolo de comunicación. Entonces pensemos primero en el primer nivel. Entonces el primer nivel es un nivel físico, es decir, una interfase, que significa una conexión física, un cableado y una forma de cablear, o del envío y recepción de datos que se debe hacer dependiendo de los estándares que vamos a señalar luego. Entonces usted tiene un primer nivel, que es el nivel físico, que sería en este caso la interfaz de comunicación. Y luego tiene usted un segundo nivel, un segundo enlace, que es un data link, un enlace de datos, donde igual involucra ya más cosas, ¿no? De pronto un RTU, o algún transmisor especial, otras cosas que van adicionales a su red física, que usted va a requerir un repetidor. Entonces eso es algo adicional que se puede requerir en este caso. Y finalmente el tercer nivel que se requiere para un bus de campo tiene que ver con el protocolo del nivel de aplicación que usted va a usar. Hablando, por ejemplo, de Profibus, Modbus, Feedbacks, que vamos a enseñar un poquito, ¿no? Como dice, un poco por el tiempo, no se puede, no vamos a concentrarnos mucho así al detalle, pero algo vamos a mencionar. Y luego, claro, vamos haciendo temas ya un poco más, lo haremos ya un poco más dedicados. Entonces, pues sí es importante que por acá se lleven algo, para que ustedes ya lo puedan tener como criterio, y luego que ya comiencen a implementar en estas áreas, puedan saber lo que se requiere para ya implementar una bus de campo dentro de su sistema automático. Entonces, una parte física que, como habíamos mencionado, es la interfase de comunicación, y la parte de enlace que son otros accesorios, que es dentro de la parte física que se requieren, y el protocolo de comunicación. Luego ya vamos a señalar un poco la diferencia, ¿no? Porque a veces uno
tiende a confundir, ¿no? Protocolo con interfaz de comunicación como que es lo mismo y realmente no es así. Tiene una relación, pero no es lo mismo. Bien, ya hablando de interfaces industriales. Entonces, ¿qué es una interfaz industrial? Que prácticamente es el tema central de esta charla. Es que la interfaz es un enlace de comunicación, un medio físico de conexiones que puede ser entre un controlador, es decir, un PLC, un computador, y periféricos, que pueden ser controladores de temperatura, motores y muchas otras cosas, ¿no? Variadores de velocidad. Entonces, este medio físico es el que va a permitir que se comuniquen entre ambos elementos. También podría ser una comunicación entre un PLC, un controlador, versus otro PLC. Ahí es lo que se llama el asunto de maestro esclavo. Entonces la interfaz es el medio físico con el que usted va a enviar. Son un cable o un par de cables con los cuales usted va a hacer que este medio físico permita la comunicación entre ambos elementos. Ahí es donde comenzamos nosotros y hacer una distinción entre tres tipos de topologías, de las más conocidas y las que generalmente entiendo yo que ya están usando y conocen lo que es la parte de, ya hablando por ejemplo en modo serial, que se conoce como los modos o las interfaces del tipo RS232, RS485 y el RS422. De las más usadas, entiendo yo que usted debe estar familiarizado con la parte del RS232 y el RS485. El R422 para ciertos equipos se usa, tiene algunas ventajas que vamos a ver luego, pero que casi no es muy común. Bien, aquí vemos una comparación de estas interfaces, de este tipo de topologías de comunicación, hablando ya de los medios físicos, y aquí vamos a ver algunas características donde diferencia una de la otra y por qué también usted puede pensar en cuál interfaz se acomoda más a mis necesidades o cuál yo puedo usarla, cuál tiene mayores ventajas. Entonces, por ejemplo, hablando del modo de comunicación, entonces, por ejemplo, hablamos de una 232 que puede ser del tipo full duplex, que bueno, ya voy a señalar eso también, de pronto esos criterios de full duplex no se lo tienen muy claros, pero bueno, para adelantarles un poco, el full duplex es comunicación entre, o sea, en lo que es no es punto a punto, sino es entre un punto y varios puntos un punto de envío y varios de recepción. El 422 permite también hacer lo que es full duplex y un half duplex, y el 485 también, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia en cuanto al half duplex que ya lo vamos a señalar. Esto tiene que ver con un cable, porque usted en full duplex puede mandar un cable que envía y otro que recibe, pero en cambio en half duplex puede enviar uno solo que envía y recibe, que ya lo vamos a revisar luego. En cuanto a la señalización, en el caso 232 es desbalanceada y en el 422 es diferencial, es decir, está equilibrada. Entonces, esa también es una ventaja, ¿no? Digámoslo así, el 465 y 422 es mucho más equilibrado la información y hay menos pérdida de información. Ahora, ¿cuál es un poco la desventaja que tiene en este caso el RS232? Tiene que ver principalmente yo diría, con dos aspectos principales. El primero, el tipo de drives y receptores, y el segundo, el tipo de distancia que pueden alcanzar. Pues ahí es donde se ha optado, ya sea por el 485 o el RS232. Por ejemplo, hablando del máximo de drives y receptores, en el caso del RS232 usted puede solo usar un drive y un receptor. Entonces ahí es realmente, este asunto es, digámosle, muy crítico, porque cuando usted hablamos de una red, usted tiene un PLC que es un maestro y quiere usted comunicar con otros tres, una touch panel, un variador. Entonces es bien complicado porque en el RS232 es difícil hacerlo. No podría usted hacerlo. Tendría que ser un solo drive y un solo receptor. Entonces ahí es donde uno opta por la 422, que puede ser un drive, ¿sí? Y, y 10 receptores. Pero cuando hablamos de sistemas de escadas, de pronto ya no necesitamos que solo sea un drive el maestro, ¿no? Sino que tenemos que tener algunos maestros que entre ellos se comuniquen y estos envíen información a los receptores.
Entonces, en este caso, el RS485 llega a ser la solución más adecuada para ese tipo de trabajos. Ahora, en el caso del cableado, en el primer caso del 232, este es un tendido simple, un simple equilibrado, y en cambio en el caso del 422 y el 485 es un multidrop, ¿no? Es decir, puede tener múltiples tendidos de cable o múltiples enlaces para que se pueda comunicar. Y algo que había mencionado también, donde me parece que es a mi modo de ver, importante el señalar, es la distancia máxima que usted puede operar. Por ejemplo, en el caso del RS232, tenemos una distancia limitada de 15 metros y a esta velocidad, que también es una velocidad baja de 20 kilobytes por segundo. En cambio, en el 422 y 485, nosotros tenemos hasta 1200 metros, que nos da la normativa, y puede trabajar hasta 100 kilobytes por segundo. Entonces, realmente esto sí es una ventaja. Y de hecho, mucho de lo que se trabaja en 485 es por este asunto. En muchos equipos es cuando usted quiere, por ejemplo, tiene un PLC, que está centralizado en un tablero, manejando sus líneas de control, entradas y salidas, pero su cliente dice, no, mira, yo quiero poner una touch panel a distancia, no ahí en el tablero, porque yo lo voy a manejar, las bombas están aquí en este lugar, pero yo tengo mi mando de control lo tengo acá a unos 1000 metros. Entonces, trabajar con un 282 sería imposible hacerlo. Y usted puede trabajar fácilmente con un RC485 y con tender dos cables, que es lo que generalmente maneja el 485. Entonces usted puede ya comunicarse desde esa touch panel que está a 1000 metros hacia su PLC, y este PLC a su vez a los equipos que está trabajando. Entonces, un poco así en resumen, para no alargar mucho, ustedes lo pueden luego revisar a mayor detalle, es lo que conlleva en este caso esta interfaz de comunicación entre la RS232, de las más usadas, y la 485, que tiene que ver con el número de drives y receptores y las distancias, que son un punto determinante para los cambios. Y por otro lado también los niveles de voltaje, por ejemplo en 405 se puede trabajar con 5 voltios, TTL, 232, hablamos de más 12, menos 12, que es lo que manejan las computadoras. Entonces a veces también hay una parte ahí, digamos, eléctrica, que también ayuda mucho por los estándares que se tiene ya actualmente. Entonces, ya hablando un poquito más al detalle, entonces aquí tenemos el caso de la interfaz del S232, una interfaz estándar, donde, por ejemplo, como manda una trama de datos 0 y 1, el 0 está en este nivel de voltaje y el 1 en este otro nivel. Como habíamos dicho, por ejemplo, en las computadoras, lo más general, lo más usual es más 12 y menos 12. Pero, como habíamos dicho, tiene un signal wire, un solo cable de señal de datos que transmite y otro que recepta. Entonces, no se puede hacer aquí, digámoslo, una comunicación del tipo Hadoop, donde usted envía y al mismo tiempo recibe. Entonces ahí necesitaría usted más cables de conexión para poder lograr que se comunique. Y lo que realmente sí limita es en este caso la distancia, que son 15 metros, donde usted muchas aplicaciones no lo puede trabajar de esa manera. Claro, si usted trabaja menos de eso, generalmente se le puede trabajar con la parte serial. De hecho, nuestros equipos que nosotros manejamos en PLCs, marca Singe, cuando hacemos proyectos con el touch panel, tiramos un cable desde la touch panel al PLC, y ese tipo es serial y se trabaja a través del pórtico RC232, que nos ayuda, que fácilmente se comunica sin problemas. Ya, aquí un poco el tipo de formato que envía el LC232. Solo mostrar algo, como les mencionaba, por ejemplo, para esto nosotros estamos ya diseñando un curso donde se va a topar ya más al detalle, si usted quiere ya tenerlo mucho más claro, porque esto ya es en trabajo en campo, en donde usted vaya a hacer la comunicación entre un PLC, un drive, un PLC con una touch panel, comunicar entre PLCs. Entonces ahí uno ya puede entender mucho mejor cómo es que se está mandando la trama de datos, cómo es que, por ejemplo, manda un arranque de datos, un start bytes, para que el dispositivo indique que está comenzando la transmisión, y él también
recepta y luego puede enviar información. Hay un otro de stop que le dice ya llegué, uno de paridad para poder entender de cuál dispositivo estamos hablando y hay otros acá que también se requiere dentro de este tipo de interfaz. Entonces, esto como mencionaba, ahora no lo vamos a revisar mucho, pero eso es lo ve un poco más de detalle ya en el curso que estamos haciendo formalmente. En el RC422, que habíamos también señalado, que es otro estándar, no muy usado por algunas ventajas que mencionamos y que con el 485 lo resolvemos, pero que en algunos casos también se utiliza. En este caso, tiene ciertas características muy similares a la que trabaja la RC485. Lo que habíamos visto como desventaja es que no maneja muchos, nunca no trabaja mucho, no maneja muchos dispositivos, es un solo drive, un solo maestro, y eso ya limita realmente en algunos casos cuando usted va a hacer ya un sistema a escala mucho más complejo. En el caso del RS485, aquí, como habíamos mencionado, tiene muchas ventajas y el cual nosotros sí animamos, ¿no? De hecho, eso es lo que ya se está trabajando en muchos equipos. De hecho, nuestros equipos que nosotros trabajamos, variadores, PLCs, tiene comunicación RS485 a 2 hilos y que realmente es una ventaja. Estamos pensando, creo yo entiendo, en unos 15 días, realizar la próxima charla que tiene que ver ya con comunicación RS485 a 2 hilos, pero ya con equipos para entender un poco más de este asunto, de este tema. Entonces aquí puede ser 2 o 4 hilos, dependiendo del tipo de configuración, puede ser half duplex o full duplex. Y también este puede trabajar con condiciones de maestro esclavo, entre maestros, entre esclavos, como puede trabajar con muchos componentes, muchos maestros, muchos esclavos, entonces se puede fácilmente hacer una transmisión de datos de ese tipo. Listo. Entonces vamos a revisar. Por ejemplo, aquí algo que estábamos mencionando, eh, por ejemplo, es que tiene que ver con la parte de lo que es transferencia de datos, de lo que habíamos mencionado un poquito, y esto ya un poco más para la parte de lo que sería las redes Ethernet. Entonces ya, o igual en el caso del RC405 y el RC232, donde trabajan la parte unidireccional, en el caso del RC232. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 3 tipos de transferencia de datos. La unidireccional, One Direction, que es una transmisión de datos de una sola dirección, o sea, el PLC envía datos y en este caso el receptor solo recibe, no puede regresar la información. Entonces este es un tipo de transferencia unidireccional. Y en cambio tenemos la transferencia de datos bidireccional, que es una transmisión de datos en ambas direcciones. Transmisión y recepción de dispositivos, en este caso un PLC, y este envía al actuador o tal vez a otro PLC, y este tiene la posibilidad de responder la información. Entonces, por ejemplo, usted le dice, mira, válvula 1, enciéndete, la válvula 1 le envía otra información, ya me encendí. O un variador, mira, variador, manda esta velocidad, el variador le dice, ya tengo esta velocidad o estoy en tal velocidad, usted puede leer la información. Por ejemplo, esto es, digamos así, ya lo que más se utiliza ya en el medio, en el campo, y es lo que realmente, en lo cual la mayoría de equipos, la mayoría de tecnologías, ya sea de transmisión de datos, trabajan ya en este modo bidireccional. Pero el modo bidireccional hay 2 tipos que habíamos antes señalado y ahora hay un poquito más al detalle, que tiene que ver con el HAL duplex, transmisión y recepción en única ruta o medio físico. Y el full duplex, una transmisión y recepción, pero en 2 rutas, o sea, en 2 medios, de esta forma, para que lo puedan entender mejor. Un HAL duplex, o sea, los dos son bidireccionales. El uno envía y el otro recibe, pero también puede volver a enviar. Pero la diferencia y donde digamos hay una ventaja es que usted puede enviarlo a través de un solo medio físico, 2 hilos, que en muchos de los casos es mucho, digamos, por cuestiones de tendido de cable y dependiendo de la aplicación, es mucho más sencillo con 2 cables de transmisión y recepción. En cambio, en el caso del full duplex, ahí necesitamos hacer una bidireccional, pero necesitamos 2 medios físicos, es decir, 4 cables. Entonces ahí enviamos y por otro lado recibimos. Entonces,
Ahí, claro, también, como uno puede entender, un solo medio físico siempre va a involucrar que haya un menor tiempo de respuesta, pero en cambio en un full duplex va a haber un medio de respuesta mucho más rápido. Entonces, estos detalles, como habíamos mencionado al inicio, recuerden que estamos en el nivel 0 y 1, donde estamos controlando periféricos, donde estamos actuando con variadores de velocidad, con brazos robots, donde la respuesta la respuesta debe ser muy rápida y la transferencia de información, de datos debe ser muy rápida. Entonces ahí es donde usted debe decidir qué es lo más correcto. ¿Usamos un half duplex o un full duplex? Entonces, eso ya queda un poco al criterio de qué es lo que estamos trabajando. Bien, como el tiempo apremia, nos toca un poco acelerarnos, como les había mencionado, un poco el asunto de esta charlita es darles algunos criterios, algunas cositas para que se lo lleven, y luego vamos a profundizar en estos temas ya un poco más al detalle. Pero queremos ya pensar un poquito en los protocolos de comunicación, que también es una cosa importante. Ahora, aquí yo quiero hacer una diferenciación para dejarlo claro. La interfaz de comunicación es el medio físico, o sea, los cables por donde usted va a enviar la información, el medio por donde van a ir los datos, unos ceros, y el protocolo, como menciona aquí, es una normativa del transporte de paquetes de datos que se aceptan a nivel mundial. En otras palabras, para entenderlo, es el lenguaje con el que usted está enviando la información de un dispositivo a otro dispositivo. ¿Eso qué significa? Es como cuando usted, por ejemplo, se comunica con otra persona. Usted para comunicarse con otra persona tiene muchos medios físicos. La voz, por la parte de las manos, o, visualmente. Y para cuando usted, por ejemplo, hablando de la voz, que es un medio físico, usted puede usar un lenguaje, ya sea español o sea inglés. Entonces el protocolo vendría a ser ese lenguaje. Entonces, en este caso, el protocolo de comunicación es el lenguaje con el cual usted va a comunicarse con un equipo y el cual debe entender este tipo de comunicación. Por eso, en ese caso, por ejemplo, ya actualmente, la mayoría de marcas, y digámoslo así, tienen sus tipos de protocolos. Y para esto queremos pensar brevemente en tres tipos de protocolos que son de los más utilizados. Por ejemplo, la parte del Profibus, un protocolo ya muy difundido que nació en Alemania y principalmente lo trabaja Siemens. De hecho, nosotros que somos integradores de Siemens en la parte de Motion Control, manejamos a través de este protocolos. Entonces tenemos el protocolos Profibus, como podemos ver aquí. Este es un ejemplo de este. Y bueno, aquí hay algunas variantes que la vamos a señalar luego. Pero, digámoslo así, como usted puede ver, el protocolo es el lenguaje, pero aquí hay diferentes niveles, interfaces. De las que hemos señalado, la RS405, una, pero también hay otras interfaces que, bueno, ya es otro nivel, fibra óptica y también la parte de infravermelho, que es otro tipo de uso de medio físico para enviar esta información. Acá hay una tablita en la que vamos a resumir un poco, solo para mostrar y que usted pueda tener un poco claro la parte de lo que es los protocolos. Por ejemplo, en protocolos Profibus, que también es un tema que incluso lo estamos ya pensando en hacer una sola charla para meternos en ese tema y también hacer ya una práctica entre lo que es un PLC Profibus, tal vez con otro dispositivo Profibus, que también es importante. Entonces, aquí usted tiene tres tipos de variantes que se han desarrollado. La tipo Profibus DP, el tipo Profibus PA y Profibus FMC. Estas variantes van de acuerdo al nivel donde se encuentren, por ejemplo, trabajando. Usted puede ver, por ejemplo, en el gráfico anterior, aquí tenemos el DP para lo que son entradas y salidas, el Profibus ya a nivel de procesos, y acá el más arriba viene el otro, el que es más grande, en donde el tipo FMS ya para la parte de gestión. Entonces aquí tenemos tres niveles de Profibus, el tipo de topología, que significa el tipo de conexiones que usted puede hacer de nodo a nodo, línea, estrella, anillo, y también los soportes, o sea, qué se requiere para usar este tipo de Profibus, hablando ya de la parte física estructural, que sería un par trenzado fibra óptica, que hace que se agilite la velocidad de estos. Igual aquí, por ejemplo, el máximo de dispositivos que uno puede trabajar, por ejemplo, el DP 127 por segmento, el PA es mucho mayor, 14.400, imagínense, entonces tiene realmente algunas ventajas. El tipo de comunicación que puede ser
maestro esclavo o punto a punto, maestro esclavo, punto a punto, entonces tiene esta variación. Acá algo interesante, ¿no? Ya vamos a hacer una diferencia entre el Profibus, que es de los más usados, y otro que es el archirrival, que es el Modbus RT1. Entonces el Modbus RT1, que es también uno de los usados, de hecho, nosotros nuestros equipos que importamos la marca Singe, lo manejamos a través de este protocolo. Y este protocolo también se trabaja a través de maestro esclavo. Tiene una desventaja, llamémoslo así, si se puede llamar, en que este no se puede trabajar de punto a punto y por eso es que cuando usted finaliza la comunicación tiene que esperar un tiempo, generalmente es milisegundos, para que envíe la información y no se cuelgue, ¿no? Que es un poco el problema que tiene. Pero en cambio el Moodle de RTU, yo lo podría mencionar, es mucho más accesible porque este no necesariamente necesita un soporte de fibra óptica, sino usted lo puede hacer con un par trenzado, un coaxial, entonces tiene más variantes para el uso. Igual en cuestiones de topología, a diferencia del Profibus, usted puede hacer un línea estrella, un árbol, un red con segmentos, o sea, le da una posibilidad adicional que tiene que ver con este tipo de topología. Entonces, esa topología que usted estará preguntando es el tipo de nodos que se puede trabajar. Para que un poco lo puedan entender, le voy a mostrar así algo rapidito. No sé si se ve. Entonces, aquí está la topología, ¿no? Tipo bus, estrella, mixta, doble anillo, anillo, malla y así, árbol. Entonces, el tipo por ejemplo, te pone aquí una red, un PLC aquí como maestro, está yendo a los esclavos y así. Entonces el tipo digamos así, de estructura que van a tener los dispositivos. Bien, entonces regresamos por acá. A ver, ya. Ya, entonces estábamos mencionando eso, ¿no? Entonces, en lo que es protocolos, los dos más utilizados, Profibus de Alemania, prácticamente el más usado por Siemens, y el caso del Modbus nació, como solo para señalar un poco, el Modbus nació con Modicon, que es fabricante de la parte de PLCs de Schneider, entonces ellos fueron los impulsores de Modbus, y ahora es muy común, de hecho hay muchos equipos, de hecho el Mitsubishi trabaja con Modbus, también parte de Allen Bradley. Allen Bradley también tiene ya su propio bus de campo que trabaja sus equipos. Entonces, este Modbus que nosotros también tenemos en nuestros equipos es bastante interesante, ¿no? Como les mencionaba, luego hemos estado haciendo ya una serie dedicada ya sea a Profibus y a Modbus. De hecho, estamos en un curso completo de todo este tipo de protocolos. Parece que alguien estaba mencionando alguna cosita. Bueno, ya estamos en unos minutos terminando para hacer preguntas y conversar un poco sobre estos temas. Dentro de esto también, algo que también se usa, el feedback, bueno, ya no muy usado, pero que también tiene su representación y generalmente dedicado para ciertos equipos de instrumentación generalmente, donde también se tiene para hacer la comunicación entre un dispositivo de PLC a estos periféricos. Y otro, como les mencionaba, y esto sí es de interés muy importante que estamos igual señalando nuevamente, el Ethernet industrial. El Ethernet industrial hoy por hoy ya se está usando en muchos equipos y tiene incluso muchas ventajas. Se puede trabajar a grandes distancias. Como usted puede ver, también la velocidad muy rápido. Entonces ahí, por ejemplo, hablando de velocidad, tiene hasta 100 megas, ¿no? Imagínense. Algo que tal vez no tiene ni Profibus ni, ni la parte de Modbus. Entonces eso también es, realmente, digámoslo así, es una ventaja. Por eso es que la mayoría de gente se está tirando a Ethernet y de hecho nosotros también tenemos equipos donde tenemos la parte de un equipo que viene con un módulo que tiene Ethernet y que lo podemos fácilmente integrar con cualquier otro tipo de equipos. Y el HART, un HART también que usted lo habrá escuchado, pero esto ya a nivel también de la parte de instrumentación industrial, donde también usted puede trabajar para datos muy rápidos, señales pequeñas, ya que la velocidad igual es pequeña. Bien, entonces, es un poco en cuanto a lo que tiene que ver con interfaz de comunicación industrial, lo que es protocolos, que espero que se hayan llevado alguna cosita, les haya sido de utilidad. Como les digo, en estos campos hay mucha materia que revisar, hay muchas cosas que hay que ir puntualizando.
Y esto lo estamos ya próximamente haciendo cursos más dedicados de cada una de las cosas. Queríamos un poco introducir esta parte para mirar el interés que hay en este caso, nuestros clientes y amigos. Entonces, vamos, ahora sí, no, si usted puede escribir, no entiendo yo que tal vez ya en el chat, tal vez hay preguntas que Sí, por favor. quisiéramos revisar. No sé si hay preguntas, usted puede escribirnos, eh, o tal vez pueda usted, ahorita les voy a poner para que puedan tal vez mencionar algo. No sé si hay preguntas, no sé si es más fácil para ustedes escribirlas, a ver cómo estamos acá. O alguien quiere mencionar, simplemente si tiene micrófono puede mencionarlas, o tal vez podría escribirlas a través del chat. Algo que tal vez por ahí de lo que hemos mencionado, tal vez pueda añadirlo, o Sí, tal vez algo que quiera preferiría comentar, por el chat. ¿sí? ¿Alguna información? El próximo webinar que vamos a hacer, estamos haciendo ahora cada 15 para darles un poco de tiempo que puedan inscribirse. Les adelanto un poco, vamos a ver lo que es la parte de protocolo Modbus RTU. Vamos a dar todo lo que es la Vamos parte a de ver. protocolo Modbus RTU para que usted lo pueda revisar y vamos a hacer ahí una práctica con nuestros PLCs que trabajamos nosotros acá. Entonces, usted puede ya guardar cupo, porque ahora, por ejemplo, de lo que veo, ya tuvimos una limitación de asistentes y creo que querían entrar muchos más, pero ya no nos permitió nuestro ambiente. Ya, ya, una pregunta entre el bus DP y el PA. Bien, entonces vamos a ponernos acá en este campo. Pues, ya, para poder responder esta pregunta, ¿no? Ya, entonces, hablando por ejemplo de lo que decíamos en cuanto a Profibus, o sea, ¿qué es lo que ha hecho Profibus? No? Pues Profibus maneja niveles, digámoslo así. También, como habíamos hablado, los niveles de campo, hay un nivel de gestión, hay un nivel de proceso, de planta, y hay un nivel de lo que es de entradas y salidas. Estos niveles hacen que, digamos, el bus que se está trabajando, digamos, sea mucho más rápido, sea mucho más lento, maneje más, digámosle, más señales, a mayores velocidades. Entonces, habíamos dicho que en el nivel bajo, digámoslo, la velocidad es muy importante. El volumen no es muy importante. Entonces, cuando hablamos de que SIM está usando un tipo Profibus DP y un PA, hablamos de que el DP está en esta parte donde tiene que ver con controladores. Entonces, es un bus en donde la velocidad es mucho mayor, pero se maneja un volumen de información mucho menor. Pero en cambio el PA, como usted puede ver acá, ya está en un nivel más alto, donde ya estamos a nivel de drives, de esos drives están mandando información ya a PLCs mucho más grandes, porque acá hay PLCs de media gama y estos se comunican con los de gama alta. Entonces acá la información, el volumen de información es mucho mayor. Pero ahora el tiempo de respuesta ya no es que sea tan rápido como el de acá, ¿no? Hasta microsegundos, milisegundos. Acá puede Ya, ser ya, segundos. por No favor. sé si con eso respondimos, ingeniero Pedro Duque, No ¿no? es cabrón. Ya, Cristian Borja nos dice, buenas tardes. Ya, dice, el protocolo Modbus TCP es el mismo que el Ethernet industrial. Tiene diferencias. O sea, el Modbus TCP entendería que es el Modbus que estamos usando a través de un puerto Ethernet. Claro, Hay entiendo. variantes, porque por ejemplo, en el Modbus también hay el Modbus de Plus, que es el que también se trabaja con la parte de Ethernet. Entonces, tiene ciertas similitudes. No es lo mismo, tiene ciertas similitudes, hay que revisar algunas diferencias, que eso ya lo mencionaremos cuando estemos viendo la parte de Internet industrial. Tal vez alguna otra pregunta. Ya estamos terminando, no queremos, y quieren seguir entrando, pero ya no pueden. Bueno, entonces, si hay alguna preguntita más, la resolvemos. Pero como les habíamos comentado, en este tema, como les menciono, por ejemplo, sí requiere
muchas horas, ¿no? Pero estamos nosotros la próxima en 15 días, tómala en cuenta nuevamente, por favor, y usted ya puede inscribirse, ya yo entiendo que mañana pasado estamos enviando la información vía web. Usted puede ingresar a la página y vamos a ver lo que se llama Modbus RTU. Ahí podríamos ver esta parte, de hecho vamos a ver Modbus, ¿no? Entonces ahí podríamos un poco puntualizar la parte del Modbus TSP, que hay esa diferencia, como les mencionaba, en cuanto a, bueno, hay unos detalles que tienen que ver con la parte de la estructura y la parte de velocidad, que diferencia la parte del Ethernet industrial, porque el Ethernet industrial es un protocolo diferente, ¿no? Que está incluso patentado por una firma. Entonces, en 15 días estamos viendo Modbus, protocolo Modbus RTU, y vemos algo también la parte de lo que es TSP y el Modbus Plus también. Entonces, me parece que no hay más preguntas, ya estamos finalizando. Queremos agradecerles a todos ustedes por su valiosa presencia. Cada miércoles de tecnología que nosotros llamamos, lo estamos haciendo en cada 15 días y queremos que ustedes puedan asistir para que en algo que les podamos ayudar, darles un poco de información, les sea de utilidad. Y como digo, este asunto de las redes industriales ya es realmente hoy el día a día que se está trabajando en las industrias y sí tenemos que estar muy preparados en esos temas. Así que les doy mis más sinceros agradecimientos. Igual si tienen información al respecto, tienen nuestros correos, las personas, entiendo yo, nuestros asesores comerciales pueden también igual contactarse con ellos para igual un soporte, alguna información adicional. Estamos haciendo también cursos que luego igual estaremos mandando a sus correos para que lo puedan considerar. Así que por mi parte, muchas gracias, les deseo una muy buena tarde y espero que lo que hayamos revisado les haya sido de utilidad. Que pasen bien. This kid got a point to get a cup of coffee. Luckily, he missed all the no idea where everything was when he fell.